vamos a estar en comunicación con Isabel Chávez, una nueva cooperativa de trabajo que existe en nuestro país, en este caso Cooperativa Colmena Oeste, un centro de nodos de distribución de productos agroecológicos de la zona oeste. Isabel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cecilia y Mariano te saludan. Buenas tardes, Cecilia y Mariano. Muchas gracias por la invitación de participar en la radio. La verdad que es un gusto. Hemos perdido un poco la costumbre con esto de la pandemia. Hemos estado en varios radios, pero como cuando empezó la pandemia quedamos un poco afuera de las entrevistas, ¿no? Y la pandemia ha revolucionado absolutamente todo. Nosotros empezamos el programa en pandemia y dijimos, bueno, vamos a empezar a diversificar nuestras entrevistas, a hablar con todo tipo de entidades y estuvimos charlando en las últimas semanas con algunas organizaciones vinculadas a la agroecología y a la alimentación saludable, tanto emprendimientos como cooperativas. Estuvimos charlando con la compañera Eva Verde y dije, bueno, vamos a hablar con Isabel para que nos cuente de su experiencia, ¿no? ¿Cómo fue que conformaron este nodo? Primero, ¿qué es un nodo? Para quienes nos están escuchando y no saben, ¿qué es un nodo y cómo fue que ustedes lo conformaron ahí en la zona oeste? Un nodo de consumo es un grupo de vecinos organizado a través de un espacio donde hay un referente que es el que toma los pedidos, se encarga de la difusión de lo que se comercializa en el territorio y bueno, es el que organiza permanentemente la entrega, los lugares de donde vienen los productos que comercializamos, y todo este tipo de cosas. Bueno, nosotros empezamos en el 2017 con el primer nodo de consumo que fue acá en Agüero, en Morón, y este es un proyecto que viene de la Universidad de Quilmes, de la Cátedra de Economía, Mercados y Finanzas de la Universidad de Quilmes, y bueno, como varios de nosotros terminamos la tecnicatura en Economía Social y Solidaria en dicha universidad, bueno, se nos planteó qué hacíamos, porque habíamos perdido el gobierno, pensábamos poder trabajar en lo que podría haber sido el Ministerio de Economía Social, que no se pudo hacer en ese entonces. Y bueno, nos planteábamos, bueno, con todos los conocimientos adquiridos, qué hacíamos, ¿no? Claro. Y ahí es donde nace esta idea de empezar a llevar la economía social y solidaria al barrio. Claro, y junto con la universidad que ya venía trabajando con productores agroecológicos en transición, porque bueno, esto de sacarle los pesticidas, los glifosatos y todos los químicos que traen las verduras convencionales, que alrededor de 27 tipos de pesticidas. Y bueno, era todo un proyecto de la universidad y dijimos, bueno, nos sumamos a esto, vemos cómo construimos en el oeste y empezamos así, 3 técnicas de la universidad, recibidas en la universidad y empezamos con un primer nodo. Y a partir de ahí fuimos creciendo, formamos otro y otros y bueno, pasó el tiempo y hoy tenemos alrededor de 19 nodos desde La Reja hasta Ramos Mejía y desde Hurlingham hasta Morón Sur, ¿no? Que tenemos estos 19 nodos. La función del nodo fundamentalmente es aparte de comercializar productos agroecológicos o en transición, y sumar productores locales, como en el caso de la miel que tenemos, cooperativas de fábricas recuperadas. Fuimos sumando a lo largo de todo el tiempo, de todos estos años, todas estas organizaciones, ¿no? Para comercializar con ellos. El nodo fundamentalmente, bueno, vemos, lo tenemos en distintos lugares, en
en partidos políticos, en organizaciones sociales, tenemos en organizaciones de teatro, por ahí cooperativas, nodos que están en algunos centros culturales. Claro. Sí. Y tenemos, la idea fundamental es reconstruir el vínculo con los consumidores, con el territorio. Tiene varias connotaciones, ¿no? O sea, la idea es construir una economía distinta, de nuevo tipo, una alternativa a la comercialización tradicional, y bueno, donde la comunidad participe, se haga cargo, decida. Sí, sabes que, Isabel, yo soy parte o soy consumidor de un nodo en Zona Sur. Yo primeramente compraba en Quilmes, ahora Sí. compro en Wilde, donde estoy. En Quilmes era, como bien decís vos, era un centro cultural. En Wilde es en un vivero, que son unas vecinas de Wilde que tenemos que en el vivero reciben los productos y bueno, hacemos los pedidos. Pero me gustaría que le cuentes un poco a la gente que se quiera acercar a un nodo, tal vez pensando en esto de tener una alimentación un poquito más saludable, porque hay un montón de gente, y con este caso de la pandemia, como algunos empezaron a cocinar y otros empezaron a fijarse más en este tipo de cuestiones, se empezaron a dar cuenta que comer más sano y más saludable nos ayuda en muchos aspectos. Entonces, si alguien se quiere acercar al nodo, ¿cómo tiene que hacer? Si yo hoy me quisiera sumar, o Cecilia, que está en el oeste, y se quiere sumar al nodo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, nosotros tenemos las redes sociales, tenemos Facebook, que es Colmena Oeste, Mercado Territorial Colmena Oeste, y bueno, cada nodo tiene sus propias redes sociales, o Instagram, Facebook. Nosotros acá tenemos un blog también, y también utilizamos los flyers, que lo distribuimos entre los vecinos. Barremos los territorios, llevando casa por casa la propuesta de que se sumen a esta forma nueva de comer. O sea, bueno, ¿qué comés cuando comés? Es uno de los títulos por ahí que tenemos en uno de los flyers, porque, bueno, es concientizar un poco también. ¿Cómo? Es concientizar un poco también. Claro, concientizar varios aspectos. El hecho de la agroecología, de comer sano, de defender tu salud, pero también tiene un tema económico en esto, ¿no? O sea, un precio justo para el que compra y justo para el que vende, ¿no? Y porque, ¿qué pasa? Muchos productores de distintos lugares se encuentran con que hay se les paga muy poco por su producción. Nosotros nos manejamos fundamentalmente con el bolsón, con asambleas que se hacían presenciales antes de la pandemia, ¿no? Hoy lo hacemos virtual. Esperemos que en la próxima, que será en septiembre... Yo voté en la última asamblea virtual, sí. ¿Sabes que escuchándote, ¿no? Un poco pensaba pandemia y soberanía alimentaria o qué como cuando como, nuevas formas de alimentarse, y estuvimos charlando un poco de eso con Eva Verde, y te quiero preguntar a vos, en la experiencia de Colmena, ¿qué fue lo que pasó con la pandemia y si hubo un crecimiento del consumo de los productos agroecológicos y cómo está ahora esa situación? Nosotros tuvimos un aumento muy importante, se duplicó la cantidad tuvimos así como un boom cuando empezó la pandemia y todo el mundo como que se volcó a buscar en algún comercio de cercanía, consumir en algún comercio de cercanía, pero también este tema de la agroecología sumó bastantes consumidores o prosumidores a los diferentes nodos, que bueno, después como que fuimos bajando, pero seguimos manteniendo el porcentaje o el piso que veníamos teniendo en años anteriores, ¿no?
con el 2019, y se fueron sumando más gente. O sea, esto de la crisis también para nosotros es todo un tema, es un problema, porque por ahí el vecino hoy no tiene el poder adquisitivo que tenía por ahí hace un tiempo atrás, antes de la pandemia, y bueno, hoy se está fijando por ahí dónde compro, cómo compro. Es todo un tema, y bueno, también hay que comprender que se le hace difícil, porque no porque sea más caro, ¿no?, sino porque por ahí Lo que pasa es que el acceso a la verdura, digamos, y a determinados productos, ya sean los lácteos o los embutidos o lo que yo sé que venden en Colmena, a veces es complejo porque los alimentos están muy, muy caros, entonces termina la familia de laburantes que no llega a fin de mes comiendo fideos procesados 1, 2, 3, 4 veces por semana, y con eso llenan el estómago. Entonces ya no hay tanta verdura en la mesa, ya no hay tanto la picadita, la entradita antes de la comida, y eso no tiene que ver quizás con el precio que ustedes tienen, sino con una situación económica global, ¿no? Me parece. Uno, eso, y otro que por ahí no se encuentra la forma de consumir, no está acostumbrada por ahí mucho la gente a comer verduras, ¿no? Porque por ahí vos podés hacer un brócoli con este fideo y estás pagando muy poco. Claro. O sea, también es una cuestión de costumbre con respecto a esto, ¿no? Y es riquísimo encima. Y por ahí es riquísimo, es rápido, porque lo tenés preparado. Entonces nosotros permanentemente en los distintos nodos estamos trabajando ese tema, ¿no? De que, bueno, qué tipo de comidas se pueden hacer con uno u otro producto que está dentro del bolsón. Claro. Sobre todo se hace difícil en la época de invierno, porque son por ahí verduras que no son muy conocidas, ¿no? El caso del cale, el caso de la cuyay, y otras verduras por ahí que la gente como que no está muy acostumbrada a ver cómo la cocina, ¿no? Pero encima son verduras que aportan mucho hierro y aportan muchos beneficios a la salud. Sí, por eso permanentemente nosotros tratamos de explicar este tema de cómo qué tipo de nutrientes tiene cada una de las verduras, y acercar el productor al consumidor, que es uno de los temas muy importantes que se trabaja mucho en el nodo, en la organización, esto de que, bueno, que mandan fotos los productores, qué productos tienen, cómo los están cosechando, qué dificultades tienen, y bueno, esto lleva a la gente a que se sienta partícipe, que sabe cuál es el productor, que de dónde viene, qué problemas tiene. Por ahí te dicen, bueno, tiene un bichito, pero, o sea, el bichito te muestra que eso no fue fumigado, que eso es agroecológico. Totalmente. Isa, contanos un poco más allá de lo específico de los nodos y de los alimentos, que es sumamente interesante y sumamente necesario, ¿no? Reeducarnos en la alimentación. Ustedes hace muy poquitito recibieron la matrícula nacional y son cooperativa de trabajo. Contanos un poquito cómo fue la elección de la figura jurídica, por qué armaron una cooperativa, cómo se sienten en esta nueva experiencia de ser parte de una cooperativa de la cual vos sos presidenta, ¿no? Sí, mira, nosotros recibimos la matrícula bastante rápido, y bueno, esto de la legalidad nos trae, todavía estamos tratando de ver cómo lo sobrellevamos. No era la figura que nos hubiese gustado, ¿no? Porque en realidad nos hubiese gustado la figura de los múltiples actores, que donde englobaría el productor, el consumidor y los referentes de los nodos. O sea, pero bueno, como esa figura no fue posible, tomamos la determinación de constituirnos en cooperativa de trabajo, en todo caso, ¿no? Claro. Esto fue un poco así.
nosotros estábamos participando de la mesa de acá de Morón, y bueno, esta figura salió a partir de lo de Mario Cafiero, y bueno, lo investigamos, tratamos de ver todo cómo venía, pero bueno, no fue posible y tomamos la decisión esta de cooperativa de trabajo. Lo que no implica que no construyamos otro tipo de figura por ahí más adelante, en todo caso, ¿no? Claro, Nosotros... quizás más adelante esto de mutar hacia una cooperativa más grande sea un camino a recorrer, ¿no? Pero mientras tanto, bueno, arrancaron por este camino de ser una cooperativa legalmente constituida. Sí, muy importante lo que hablaba Gustavo, ¿no? Con respecto a la de 3, de un mínimo de 3, ¿no? Porque nosotros, sí, aparte de lo que nosotros comercializamos de distintos lugares del país, que son 14 provincias, también tenemos productores locales, o sea, un nodo o un consumidor, un prosumidor del nodo, hace sus mermeladas o hace sus algún producto que nosotros comercializamos por ahí, y son productores individuales, que por ahí esto de ser 3 en una cooperativa permitiría poder legalizar también esta parte de estos que se acercan, de estos productores que se acercan al nodo a plantearnos, o sea, la crisis los lleva por ahí a buscar una salida y encuentran una salida en eso, y bueno, nosotros como nodo les ofrecemos la posibilidad del espacio de comercialización de sus productos dentro de cada nodo, ¿no? Entonces me pareció muy interesante esto de los 3 asociados, una cooperativa de 3, ¿no? Que eso le daría legalidad a muchos de estos productores que están alrededor de cada nodo, ¿no? Claro, totalmente. Vamos hacia un camino de volver un poco más formal una actividad súper necesaria como es la de repensar la alimentación de los argentinos y argentinas. Isabel, te agradecemos muchísimo por la comunicación, por contarnos la experiencia, y realmente es sumamente importante el trabajo que ustedes realizan ahí en el oeste. Te queremos felicitar desde Copar la Radio y próximamente seguramente los estamos molestando nuevamente para que nos cuenten cómo avanzan con los nodos en la zona. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Pasó por acá, por Copar la Radio, Isabel Chávez, que nos dejó las redes sociales donde te podés comunicar con Colmena. Por Facebook o por Instagram lo podés buscar como Colmena Oeste. Ellos son nodos de productos agroecológicos.